Ya son las 8:30 de este viernes 23 de agosto. Soy Nicolás Pauti y les doy la bienvenida al resumen de lo más importante que ha sucedido en nuestro país y en el mundo, comenzando con los titulares de esta jornada. El lunes va a continuar la audiencia de formalización del caso Audios, donde los principales imputados son el abogado Luis Hermosilla y su colega Leonarda Villalobos, a los que la Fiscalía los imputa ser integrantes de una supuesta organización delictiva. La próxima semana, el Tribunal de Garantía va a escuchar a los defensores de los sospechosos. Y en una información que sucedió hace apenas unas horas, 2 muertos y un herido dejó una balacera registrada en la población Pedro Lira de Puente Alto. De acuerdo a antecedentes preliminares, el hecho se registró en la vía pública, donde se enfrentaron bandas rivales cerca de un consultorio. Todos los involucrados tienen antecedentes policiales y Carabineros ya tiene detenidos. Además, grosero e insolente, así calificó el régimen de Nicolás Maduro al comunicado de Chile y otros 10 países que rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que certificó el triunfo del mandatario en las elecciones de julio. Desde el oficialismo chileno respaldaron al presidente Gabriel Boric, quien, recordemos, calificó al gobierno venezolano de dictadura y en un tema que ha provocado tensiones con el Partido Comunista. Y en el deporte, Ricardo Gareca entregó la nómina de la selección chilena para la doble fecha de eliminatorias en septiembre. Ni Alexis Sánchez ni Claudio Bravo fueron convocados, mientras que dentro de las sorpresas aparecen Jan Meneses y Eugenio Mena. Además, a los hinchas de la U les cuento que la U, valga la redundancia, le está ganando 3-0 a Cobreloa en el inicio de la fecha del torneo nacional. Todo eso más, aquí comienza CNN Prime. Si ya la semana pasada hubo 8 muertos en la región metropolitana, comenzamos muy mal este fin de semana, porque hace pocas horas se produjo una mortal balacera entre bandas rivales en Puente Alto que ya tiene 2 fallecidos. Joaquín Castro está en pantalla y está en el lugar y nos tiene más detalles. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches, Nico. Claro, como tú bien dices, un inicio de fin de semana bastante movido ya, con 2 nuevos homicidios que se suman a los 8 ocurridos durante el fin de semana largo recién pasado. Como tú bien decías, en la población Bajos de Mena, una fatal balacera entre bandas de narcotraficantes rivales que terminó con 2 heridos mortales fallecidos posteriormente y un herido que actualmente se están tratando sus heridas en el hospital Sotero del Río. Toda esta situación, según nos contaba tanto Fiscalía como la PDI, se dio a raíz de justamente un enfrentamiento entre bandas rivales que no es el primero que se registra dentro de ese mismo sector, pero que esta vez cobró la vida de 2 personas y una tercera está luchando por su vida. Justamente, y según nos comentaban las autoridades ahí presentes, esto se dio durante horas de la tarde cuando una camioneta de marca Hyundai entró a uno de los pasajes que de ella bajaron varios sujetos que abrieron fuego en contra de varios departamentos de ese sector, fuego que fue respondido por la otra banda rival y que terminó justamente con estas 2 personas fallecidas y un tercero que está en riesgo vital. Toda esta situación se dio en medio de una población y cuando se llevó a cabo toda esta balacera, los 2 heridos fueron trasladados a un centro asistencial que queda a unas pocas cuadras de ahí mismo de donde ocurrieron los hechos, bien digo, pero cuando ingresaron ya a este centro asistencial estaban fallecidos. En tanto, se alcanzó a tratar a este tercer sujeto que rápidamente fue trasladado al hospital Sotero del Río. Justamente tanto la Fiscalía como la PDI explicaron cómo se dieron los hechos y cuál fue la dinámica entre estas bandas rivales que terminó con este doble homicidio. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Estamos con el equipo ECO y la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones investigando un doble homicidio que tenemos a escasas cuadras de este lugar y que las víctimas fueron trasladadas hasta este consultorio donde se encuentran fallecidas, más a una tercera víctima que se encuentra internada en cirugía en este momento, que también en estado grave, y que sería producto de las balaceras que se produjeron entre 2 organizaciones pasadas las 14:30 horas del día de hoy. Hay antecedentes que estamos trabajando con la Policía de Investigaciones, no son bandas desconocidas por la Fiscalía ni por la Policía, y son organizaciones básicamente que están dedicadas al tráfico de droga en el lugar y que en virtud de esas
actividades se producen estas rencillas y se producen las balaceras. Existen antecedentes preliminares, además existen bases de datos y análisis, y es por eso que el despliegue ha sido importante de las fuerzas de tarea que hoy día están operando, como asimismo del trabajo de los equipos ECO y de las territoriales también que nos están apoyando, la central de comunicaciones que va a poder darnos la seguridad para poder realizar las evidencias y levantamiento de evidencia de interés criminalístico en forma óptima. Eso es todo cuanto puedo informar por ahora y vamos a mantener nosotros al Ministerio Público informado de todas aquellas diligencias, esperando tener resultados prontos y además detenciones de aquellos que resulten responsables en estos 2 decesos y las lesiones que se han señalado por los medios de comunicación. Bueno, como decían las autoridades, esto no es algo nuevo. Los 2 fallecidos tenían antecedentes penales y actualmente se encuentran 4 personas detenidas por Carabineros, quienes también cuentan con antecedentes penales. Son 2 de nacionalidad chilena y 2 extranjeros de nacionalidad venezolana, que cuentan, eso sí, con RUT chileno, pero que ya están en manos de las autoridades. Es por eso también que todavía quedan personas prófugas y por eso tanto Carabineros como la PDI desplegó contingente en tierra y contingente de patrullaje aéreo para lograr dar con el paradero de estas personas que de momento todavía se encuentran prófugas. Otra situación que se dio a las afueras de este centro asistencial donde fueron trasladadas estas personas que estaban heridas y posteriormente fallecieron fue que llegaron varios familiares de estas personas de las bandas rivales. Entonces se dio una situación bastante compleja en las afueras de este centro asistencial porque hubo una discusión, hubieron golpes, hubieron peleas a las afueras, lo que se vio involucrado también personal de este mismo centro asistencial, pero sin ninguno de ellos heridos. Sin embargo, según nos contaron después cuando nosotros pudimos llegar y conversar con la gente de ahí, un médico presentó la renuncia. Un médico del CEFAM dijo que él no iba a soportar esta situación y presentó su renuncia y se fue de inmediato del lugar porque él no estaba trabajando para eso, según le comentó sus compañeros, y verse involucrado en esta situación no daba para más. Toda esta situación, toda esta tensión que se dio durante las horas de la tarde en ese centro asistencial y en ese sector de Bajos de Mena fue retratada por el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, quien llegó hasta las inmediaciones del centro asistencial y le pidió encarecidamente al gobierno que ponga mano dura con esta situación. Él daba el ejemplo también de lo sucedido la semana pasada con los 8 homicidios en el fin de semana largo, pero también dio el ejemplo de la situación sucedida hace unas semanas con un niño de 8 años que murió luego de que su hermano recogiera una pistola desde la calle y que disparó accidentalmente en su casa. Este hecho sucedió en la población del lado, a unas pocas cuadras de donde pasó la balacera de hoy. Por ende, él dice que la situación en Bajos de Mena y en ese sector en específico está bastante descontrolada y que es necesario una intervención y mano dura por parte del gobierno. Pasemos a escuchar lo que dijo y el reclamo del alcalde Germán Codina. En esta zona tenemos el enfrentamiento de bandas, que hoy día, claro, pareciera que es simplemente un enfrentamiento entre bandas. Pero mira los miles de personas que en este minuto están encerradas, arrodilladas frente a la delincuencia en sus propios departamentos, ¿ya? Esta también es una violación a la propiedad de las personas, porque ni siquiera en su casa pueden estar tranquilos, señores. Entonces, cobra la vida de personas y además también no deja que la gente ejerza sus derechos. En este minuto ya recibimos la renuncia de uno de los doctores, probablemente vamos a recibir otras renuncias en las próximas horas, lo cual lamentamos, pero obviamente también comprendemos, ¿ya? Porque es el Estado el que debe garantizarle la seguridad a las personas. Entonces, que después no se quejen cuando la gente termine tomándose la justicia en sus propias manos. Claro, ese es el reclamo del alcalde Germán Codina frente a toda esta situación y ola de violencia que se registró durante horas de la tarde ahí en la población de Bajos de Mena. También, luego de esta comparecencia del fiscal Héctor Barros y la PDI en el sector, ellos se movieron hacia la escena del crimen para sacar las primeras pruebas, hacer algunas preguntas, hacer algunas indagatorias para esclarecer cómo sucedieron los hechos y posteriormente se movilizaron a la 66 comisaría de Bajos de Mena, donde sostuvieron una reunión con el delegado presidencial Gonzalo Durán para ver cómo abordar toda esta situación de inseguridad que azota la región metropolitana desde hace un par de semanas y que ya cuenta con 10 homicidios entre el fin de semana pasado y el comienzo de este.
las principales conclusiones de esta reunión con el delegado presidencial y las autoridades respecto al caso es que se debe aplicar un mayor contingente de carabineros y algunas medidas de resguardo, tanto, por ejemplo, para las personas que estuvieron en el centro asistencial como para los vecinos del sector, que como bien decía el alcalde Codina, la mayoría de las personas de ahí no se ven involucradas en esta clase de cosas, pero pagan las consecuencias de estas fatales balaceras que esta vez cobraron la vida de estos soldados de las bandas narcotraficantes, pero en otras ocasiones hemos visto que es la misma gente la que puede correr peligro respecto a esta situación. Por lo mismo, el delegado Gonzalo Durán dijo que se van a fortalecer las medidas de seguridad y se van a aplicar otras cosas. Escuchemos lo que nos dijo hace un par de horas, bien digo. En el marco de este proceso, Carabineros actuó con total y absoluta diligencia, con total y absoluta prontitud, lo que permitió, en el marco de las actuaciones autónomas que corresponden a la intervención inmediata de Carabineros, se posibilitó la detención de personas involucradas en estos hechos. Tenemos 4 personas detenidas. Esto es muy importante porque cuando se producen hechos de esta naturaleza es muy importante que no se produzca impunidad, que se dé con los responsables, y por eso es que estas 4 personas detenidas, por supuesto, pasarán a control de detención, junto con las 3 personas detenidas de las que ya se dio conocimiento. Bueno, esa era parte de las medidas y de los hechos que nos relataba el delegado presidencial Gonzalo Durán. Durante ese momento, cuando el delegado estaba dando esas declaraciones a la prensa, el alcalde Germán Codina estaba detrás de él, flanqueándolo, pero cuando escuchó que el gobierno ha tomado buenas medidas respecto a la seguridad y el despliegue de carabineros, el alcalde se retiró del lugar bastante indignado, bastante molesto con respecto a las declaraciones del delegado, y nosotros le pudimos consultar después de por qué había pasado esto, y él dijo que no le creía y no consideraba que las palabras del delegado fueran las correctas. Un inicio de fin de semana, Nico, bastante complejo, con 2 fallecidos y un tercer involucrado que está luchando por su vida después de esta mortal balacera en la población de Bajos de Mena de Puente Alto. Joaquín Castro, muchas gracias por todos los detalles. Que estés muy bien. Buenas noches. Bueno, ahí veíamos que ya tenemos 2 muertos este fin de semana, pero esto no partió ahora, hablo de la semana, porque hubo un nuevo homicidio en La Pintana. Y al respecto, la alcaldesa Claudia Pizarro reiteró el llamado al gobierno a mejorar las fiscalizaciones y también la gestión en materia de seguridad. Con este hecho ya son 5 los asesinatos en esta comuna en los últimos días, lo que mantiene en alerta a las autoridades, tal como lo cuenta Francisca Cárdenas. Diligencias investigativas y pericias tras un nuevo homicidio en La Pintana, que se suma a los otros 4 registrados en la comuna durante el fin de semana. Una situación que las autoridades no descartan se trate de un ajuste de cuentas. El equipo multidisciplinario contra el crimen organizado se traslada hasta acá, hasta la comuna de La Pintana, por el fallecimiento de un sujeto de sexo masculino. Al llegar acá se verificó que efectivamente había un sujeto tendido en la vía pública con múltiples impactos balísticos. No se descarta ninguna hipótesis respecto a posibles rencillas anteriores o ajustes de cuenta. Aparentemente sería una persona que frecuenta el lugar. El cuerpo de la víctima fue encontrado a eso de las 5 de la madrugada en el pasaje Las Flautas con General Arriagada, justamente en las cercanías de ese lugar, donde el domingo pasado fue asesinado otro hombre luego de recibir un disparo por la espalda. Tras estos hechos, la alcaldesa de La Pintana advirtió de una posible venganza relacionada al narco y al crimen organizado. Estas bandas criminales no reaccionan posteriormente con lo que se llama ajuste de cuenta, venganza, es ser hipócrita y desconocer la realidad que existe. Efectivamente, hemos tenido, después de los 4 homicidios, hoy día ya tenemos otros homicidios. La jefa comunal también criticó directamente al gobierno y al presidente Boric, apuntando a la falta de contingente en la PDI y en Carabineros, cuestionando los planes de seguridad en la región metropolitana y acusando una supuesta falta de liderazgo del mandatario, visión que es compartida por otros alcaldes. Tenemos un problema con las cárceles, tenemos un problema que no se está haciendo rehabilitación de los presos primerizos. Tenemos que entender que no se está haciendo absolutamente ningún tema de prevención. Tenemos que entender que la ley
de inteligencia tiene que salir más rápido. Tenemos que entender, en realidad son muchos procesos distintos, donde nuevamente esto no es un tema ni de derecha ni de izquierda, este es un tema de cómo logramos solucionar uno de los problemas que tienen más angustiados a todos los chilenos. La medianoche de este viernes también se registró otro suceso, pero en la comuna de Santiago, donde una pareja de antisociales intentó robar a 2 funcionarios de la Brigada de Crimen Organizado de la PDI, quienes hicieron uso de sus armas de servicio, matando a ambos sujetos en el lugar. En Santiago hemos puesto la seguridad en el centro y el trabajo articulado con las distintas instituciones nos ha permitido ya tener importantes resultados. Una reducción del 56% de los homicidios desde el 2023 al 2024, y esto especialmente gracias al trabajo interinstitucional. La Mesa Jurídico-Policial de Santiago ha permitido ya recuperar 79 casas que estaban tomadas por la delincuencia y el narcotráfico. Ante las críticas en La Moneda han defendido el Plan Calle Sin Violencia, los operativos de seguridad nocturnos y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado. También la idea de construir nuevas cárceles, no solamente en la capital, sino que también en algunas regiones, como en la Araucanía. Entre diciembre del 2021 al día de hoy, el número de personas privadas de libertad en el país creció en 44%. No hay otro crecimiento igual en tan poco tiempo en la historia penitenciaria chilena. Nosotros estamos trabajando hoy día en el Fast Track para ampliar recintos penitenciarios. Y una de las cosas que nos hemos encontrado es que en casi todas las regiones del país se han evaluado lugares para establecer complejos penitenciarios nuevos. Según cifras, la Fiscalía Metropolitana Norte es aquella que concentró el mayor número de homicidios consumados en 2023 y en 14 comunas, entre ellas Santiago, Estación Central, Independencia y Cerro Navia, se registraron 230 víctimas el año pasado. Números que son seguidos de cerca por las autoridades, quienes intentan frenar el aumento de estos crímenes. Este viernes se formalizó a 2 nuevos detenidos por el asalto a la sucursal Brinks en Rancagua. Los imputados son un padre de 47 años y su hijo de 21, quienes quedaron en prisión preventiva por decisión del Tribunal de Garantía de la ciudad. Según consignó la Fiscalía, el menor de los detenidos sería amigo de uno de los principales acusados. Durante la audiencia se reveló que ambos llegaron en un furgón a una vivienda de su propiedad con el dinero robado. En el galpón de la casa se encontraron restos de una fogata donde se habrían quemado celulares, partes de vehículos y placas patentes, incluyendo la del furgón que fue captado en las cámaras de seguridad de Brinks. Ellos hasta ahora serían los últimos en tener contacto con el botín y fueron formalizados por robo con intimidación y también asociación ilícita. Con estos 2 nuevos detenidos, el número de imputados por el millonario robo alcanza a 20 personas. Tuvieron participación en la recepción del vehículo blanco, furgón, que se trasladaba el dinero desde la empresa Brinks, en la ocultación de este vehículo y posteriormente en la destrucción de evidencias quedadas en el lugar. Le requirió su participación para ocultar y guardar el furgón en que se trasladaría el dinero, y posteriormente también para trasladar a 2 sujetos a una plaza en el sector de Avenida República. Van al furgón y encuentran distintas especies que habían quedado al interior, un nylon grande, un tarro con miguelitos, que su padre sacó la patente. Posteriormente destruyeron estas especies, quemándolas. La verdad es que ellos sí actúan en la planificación, lo que pasa es que ellos son convocados. No son los que idearon esto, prepararon el lugar, lo tenían con llave, los sujetos abrieron el galpón, lo recibieron, ayudaron a trasvasejar, ¿cierto?, el dinero de un furgón a otro, y sin la actuación de estos 2 sujetos, la verdad es que no habrían podido consumar, porque más atrás venían patrullas. Es decir, la participación de ellos fue fundamental para que ellos en estos momentos tengan guardado 12.000 millones de pesos y nosotros no podamos encontrarlo. El que se mete con Venezuela se seca. Con esa frase poco diplomática, el canciller venezolano conminó a los 11 países, incluido Chile, que firmaron un documento donde rechazan la resolución del Tribunal Supremo venezolano de aceptar el triunfo de Nicolás Maduro.
crisis en territorio caribeño que repercute también en nuestro país. El Partido Comunista tendrá una reunión extraordinaria para definir una postura definitiva de aquí en adelante, tal como lo cuenta Macarena Román. Hace casi un mes que el Partido Comunista camina solo con su postura frente a la realidad venezolana y ahora quizás hasta un poco más, luego de las palabras del presidente Gabriel Boric, quien catalogó al régimen de Maduro como una dictadura que falsea elecciones. No voy a hacer ninguna controversia con los dichos presidentes hasta cuando saquemos nosotros una declaración. Cuando lo estime el colectivo, no tenemos ninguna ansiedad, ni angustia, ni nada parecido. Lo único claro es que la colectividad se juntará para formular una postura frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral del país. ¿Cuándo? Eso aún no se comunica. ¿Cuándo? No tenemos ansiedad ni angustia, nosotros lo vamos a definir, para nosotros. Primero el PC, después damos a conocer los acuerdos públicamente. Claro, porque primero deberán llegar a un acuerdo dentro de la tienda. Hay matices respecto a lo que está llevando a cabo Maduro. Por eso, y tras las palabras del presidente, habrá una reunión extraordinaria de la Comisión Política del partido. Creo que evidentemente desde afuera es muy claro que el proceso es viciado y por tanto no se puede reconocer a un ganador de estas elecciones. Pero fue el propio PC que luego de ese domingo 28 de julio, a través de un comunicado, aseguró que estaban esperanzados en que Venezuela transparentaría los mecanismos para darle validez al proceso. Es que nosotros ya hemos fijado posición, no estamos fijando una posición diaria, nosotros hemos fijado una posición conocida por todos, de respeto a la posición también que ha planteado el presidente de la República. Presidente que tiene entre sus ministros a 3 comunistas, los mismos que en distintas ocasiones han tenido que aclarar su postura frente al régimen venezolano. La política internacional no va a moverse porque unos puedan ser más críticos u otros apoyen, ¿no? Si es una línea que fija el presidente de la República. Pero también entendemos que los partidos tienen sus procesos deliberativos y colectivos para sancionar las posiciones y en eso no nos ponemos obviamente ansiosos. El ministro de Educación fue un paso más allá y recibió positivamente el llamado al Partido Comunista de la senadora Isabel Allende, quien los invitó a reflexionar sobre su posición frente a Venezuela. Está hecho en una forma en la que la invitación es al diálogo, es al que nos pongamos de acuerdo. Otra cosa es la reflexión que haga el Partido Comunista o cualquier otro partido respecto al tema. No es un emplazamiento. Quienes tampoco han emplazado, pero sí esperan expectante la decisión que tome el PC, son los otros partidos oficialistas. El presidente hoy fue claro y taxativo. Es dictadura y es fraude. Pero esa no es la posición que comparte el PC. Que compartía. Yo espero que se alinee. Tenemos que el Partido Comunista encuentre el camino y que se instalen en una posición que sea unánimemente aceptable para todos. No me atrevería a presionar a otro partido aliado, pero sí confío que ojalá el Partido Comunista, en pos de lo que acá en Chile ha defendido, que son justamente los derechos humanos y la recuperación de la democracia, también se alinee con esos principios a nivel internacional. Y si de nivel internacional se trata, a través de un comunicado, 11 países, incluido Chile, rechazaron el triunfo de Maduro validado por el Tribunal Supremo. La respuesta desde Venezuela no tardó en llegar. Pretenden continuar violando el derecho internacional, cometiendo un acto inaceptable de injerencia en asuntos que solo competen a los venezolanos. El que se mete con Venezuela se seca. El comunicado que leyó el canciller Gil enfatiza además que pulverizarán todas las acciones que, según ellos, se intentan iniciar en contra del pueblo venezolano. Respuesta a una declaración que sigue sacando ronchas dentro y fuera de nuestro país. En entrevista esta anoche en CNN Prime, el ministro de Educación entregó nuevos lineamientos del proyecto de ley que reemplazará el crédito con aval del Estado. Nicolás Cataldo no descartó una condonación de la totalidad del crédito, en especial para quienes estén en peores condiciones. La propuesta para el sistema de regularización de la deuda educativa y los detalles del nuevo modelo de financiamiento se ingresarán al Congreso después del 18 de septiembre. Así lo informa Colomba Eichholz.
Fue en entrevista con CNN Prime cuando el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a los principales lineamientos del proyecto de ley sobre el nuevo financiamiento de la educación superior que debe ingresar a trámite legislativo el próximo mes de septiembre. Para algunos que realmente lo necesiten, ¿va a haber condonación total? Mira, eso es parte de lo que estamos cerrando con el Ministerio de Hacienda. No está descartado, evidentemente, y es muy probable que aquellos que están más apretados, que están en peores condiciones, sí tengan una medida significativa en términos de resolución de su deuda, de condonación. Una condonación que, según el ministro, esperan que pueda llegar a ser total para un grupo acotado, dependiendo del aporte fiscal que esto implique en una primera etapa. Planteamiento que hoy se aleja de la condonación completa de la deuda estudiantil, considerando que el costo de dicha medida podría superar los 11.000 millones de dólares. Cuando hemos hablado nosotros de que el sistema tiene que ser progresivo, es decir, justo, implica necesariamente que tenemos que mirar cuál es la condición de cada una de las personas que son deudoras. Ahora, eso no quiere decir que no todos, o sea, eso quiere decir exactamente que todos van a tener una respuesta en función de su condición y su realidad. Respuesta que el gobierno pretende dar junto con una propuesta de regularización de la deuda y un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, para con ello dejar atrás el crédito con aval del Estado, para lo cual ya se han sostenido conversaciones con figuras políticas de ambos sectores. La oferta con donación del CAE a secas generó mucha expectativa en la ciudadanía. Eso se transformó en apoyo al presidente, así es que hoy día se espera cuál va a ser el proyecto de ley, si de verdad va a condonar la deuda del CAE o solo va a seguir siendo alguna mentira, alguna mínima ayuda. Le exigimos al gobierno menos letras chicas, menos mensajes equívocos, menos dobles discursos. Acá se necesita una política clara y esperamos que el ministro Cataldo prontamente presente el proyecto que quieren avanzar y a partir de ahí tengamos una discusión mirando la realidad de los sectores vulnerables y medios del país y también obviamente con la sustentabilidad financiera que una política como esta necesita. Política cuyo plazo para su ingreso al Congreso ya está por vencer. Esto según los tiempos que el mismo gobierno fijó y anunció el pasado 15 de mayo. Valoramos lo dicho por el ministro Cataldo de no descartar la condonación total para aquellos que no trabajan en lo que estudiaron, que no alcanzan a llegar a fin de mes y que tienen esta deuda acumulada con intereses bancarios. Es por eso que esperemos que cumplan con el mes de septiembre, hacer el envío del proyecto al Congreso y bueno, que el Congreso, la oposición, especialmente la derecha, no realice lo mismo que con la reforma tributaria que se negaron siquiera a debatirla. Tenemos muchas expectativas. Este es un proyecto muy esperado y que viene a alivianar la pesada carga que para muchísimas familias significó el haber contraído deudas estudiantiles. En lo personal, espero que la oposición dé un debate constructivo, dado que los datos ya desmitificaron la falsa creencia que la condonación del CAE es solamente para privilegiados. Estamos hablando de la segunda mayor deuda después de la hipotecaria y que el promedio de sueldo de quienes están en mora es de alrededor de 700.000 pesos. En cuanto a la regularización del pago de la deuda estudiantil, el ministro de Educación detalló que el diseño debe incluir incentivos para los casi 540.000 deudores que dejaron de pagar sus cuotas. Analizamos este y otros temas con el diputado y jefe de la bancada del Partido Republicano, Stefan Schubert, y que es miembro de la Comisión de Educación. Diputado, gracias por estar en CNN Prime. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parecieron las palabras del ministro de Educación anoche acá en CNN Prime? Bueno, me pasa algo con el tema de la condonación del CAE, que es una suerte de déjà vu que tenemos cada 3 o 4 meses. El ministro hace referencia nuevamente al tema, pero cada vez que habla respecto a la condonación del CAE, habla de distintas condiciones, de distintas personas que van a ser beneficiadas con esta condonación, de distintas fuentes de financiamiento, y la verdad es que eso queda en nada, y luego transcurren 3 o 4 meses y vuelve con otro planteamiento. La verdad es que hoy día creo que lo más prudente y lo más sensato es esperar a que el gobierno, en definitiva, plantee de una buena vez una propuesta concreta como para que nosotros podamos analizar qué nos parece. Solo señalarle al ministro que hay muchas necesidades y hay muchos temas que abordar en materia educacional y esperamos que eso también estén atendidos por parte del ministerio. ¿Le parece que la principal novedad es la fecha en que se entregaría este proyecto de ley ya después del 18 de septiembre? Y no hay mucho tiempo después de eso porque viene el presupuesto que se tiene que discutir entre octubre y noviembre, así que después del 18, cálculo rápido, hay 12 días para presentarlo.
Sí, la verdad que yo no entiendo bien por qué ahora esta fecha. Habían hablado también de otras temporadas a principios del año pasado, a fines del año pasado, a principios de este año, lo que no ha ocurrido. La verdad es que no sé, da la impresión como que no hay mucha claridad respecto de cuál sería el planteamiento y la propuesta concreta. Nosotros, insisto, esperamos que en definitiva se presente de una buena vez, que tengamos el contenido para poder analizarlo, pero como usted bien señala, aquí estamos entrando a un proceso además electoral. Viene la discusión de la ley de presupuesto, que es una discusión bastante específica, tensiona, demanda de toda la atención, tanto del Ministerio de Educación también como de los parlamentarios. Así que no sé cuál es la idea de lanzarlo nuevamente ahora, pero repito, cada cierto tiempo esto vuelve a salir, no hay muchos detalles y luego queda en nada. No sé si esta será una vez más o en definitiva van a presentar una propuesta concreta. ¿Cuál sería la postura del Partido Republicano ante una posibilidad de condonar el crédito con aval del Estado? Ya está más o menos claro que no va a ser una condonación universal y ayer en la entrevista el ministro nuevamente dice que no se descarta, no dice exactamente cómo va a ser y que sería progresivo en el sentido de que se enfocaría en las personas de menores recursos, algo que también habían dicho antes. Entonces aquí también me gustaría preguntarle su postura respecto al menos a esa precisión o que volvieron a recalcar esa idea. Bueno, es que la verdad es que es difícil, insisto, poder pronunciarnos respecto de algo que no ha sido presentado y que cada vez que se ha planteado con matices distintos. Se habló de una condonación universal, se habló de una condonación no universal, sino que de algunos, luego se dijo quiénes, los que no habían terminado las carreras, luego se habló de algunos que sí habiendo terminado sus estudios no tenían hoy día una buena situación económica, los que estuvieran al día con la deuda, otros que no estuvieran necesariamente al día. Por lo tanto, la verdad es que el planteamiento ha sido vago y ha sido en reiteradas oportunidades de manera distinta. Creo que para poder pronunciarnos y hablar respecto de apoyar o no, de la viabilidad o no, tenemos que escuchar un planteamiento concreto, definitivo y muy importante. Cómo se pretende financiar por parte del Ministerio de Educación en esta realidad económica de nuestro país y en particular en la realidad en la que se encuentra el sistema educacional, que está bastante tensionado y creo yo haciendo crisis por muchas partes. Por lo tanto, insisto, tenemos que tener un planteamiento formal y concreto para analizarlo y poder señalar si es viable o no. Respecto al financiamiento, hoy hubiera sido muy importante escuchar al ministro de Hacienda porque él es el que tiene que explicar cómo sería esto y es muy importante porque el ministro de Hacienda eventualmente también tiene que presentar otra reforma antes de la discusión del presupuesto, que es la reforma al impuesto a la renta. Y ahí van a tener que haber muchas conversaciones, proyectos que son distintos, pero que se cruzan de manera importante. Entonces es muy importante la postura del ministro Marcel, que por lo menos hoy no estuvo. Claro, efectivamente, la propuesta del ministro Marcel va a ser relevante en entrar al detalle, pero también educación. Al momento de plantear una propuesta que va a pasar por el Congreso, por lo tanto va a ser ley y que va a demandar una cantidad importante de recursos. Repito, no sabemos exactamente cuánto porque depende de quiénes serían en esta ocasión los beneficiarios, pero sí estamos hablando de recursos importantes. En un momento o en un contexto económico como el de hoy día, es importante lo que diga el ministro Marcelo, pero también es muy importante que el propio ministro de Educación, cuando haga un planteamiento, tiene que señalar las vías de financiamiento, a lo menos en términos generales, y aún no tenemos claridad respecto de dónde se sacarían los recursos, lo que es muy importante, pero también es tan interesante para eso saber a quiénes van a beneficiar, para saber de cuántos recursos estamos hablando. Entonces, aquí hay un tema de oportunidad, pero de nuevo, va a depender del contenido de esa propuesta que aún no la tenemos con claridad. Bueno, hablemos de algo concreto. El presidente Gabriel Boric calificó de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro luego de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia que validó las polémicas, por decirlo de manera suave, elecciones allá en Venezuela. ¿Qué le parece la postura actual del mandatario? Bueno, me parece que el mandatario lo que ha hecho es actuar en consecuencia con su primer anuncio, una vez que estaba cerrado, terminado el proceso electoral el domingo, donde se hace la elección en Venezuela, y el presidente señaló que el gobierno de Chile no va a reconocer un triunfo de Maduro. Luego el tiempo avanza, se conocen estas actas del proceso electoral, actas que no ha exhibido con posterioridad, ¿no es cierto?, a esa fecha, no ha exhibido hasta el día de hoy la dictadura Maduro, también el comportamiento abiertamente dictatorial, donde ya está desatada, ¿no es cierto?, la persecución, el coartar las libertades de los ciudadanos venezolanos, de la prensa también.
donde ya está todo eso claro. Entonces, bueno, en esa misma línea viene esta afirmación del presidente de la República a través de la red X, que hace ahora último, y nos parece que va en esa misma línea, en darse cuenta de lo evidente que es que estamos ante una dictadura y que lamentablemente el proceso electoral no se respetó la voluntad soberana de los venezolanos, y sí creemos nosotros que hoy día le restan dos cosas. Una es, dado lo que el mismo presidente ha señalado, y en esa misma línea, entonces lo que cabe es reconocer el triunfo del señor González, y por otro lado también arreglar lo que ha significado puertas adentro en el gobierno de Chile, el tener una facción importante en cargos relevantes de funcionarios de gobierno, pero que no están de acuerdo con la postura de gobierno, y que el Partido Comunista, del cual ellos forman parte, ha señalado incluso que Venezuela, el proceso fue democrático y que el vencedor sería Maduro. Ahí tenemos también un problema que lamentablemente nos ha rebotado o ha exportado a Chile, y espero que el presidente también lo sepa resolver. Sí, vamos a entrar inmediatamente a ese tema, pero quiero preguntarle respecto a la postura que ha tomado el presidente Gabriel Boric, si le parece correcto el liderazgo que ha asumido representando sector político de izquierda, porque otros gobernadores de la región de ese mismo sector político han sido mucho más contemplativos. Estoy hablando de Petro en Colombia, estoy hablando de Lula, Brasil, AMLO en México. Se puede hablar de que tienen ellos otros roles que cumplir debido a que son Venezuela y Colombia y Brasil, países limítrofes, México, un país muy grande, muy importante en la región, pero quiero preguntarle si el hecho de que el presidente Boric haya tomado esta postura lo posiciona como un líder, al menos en este tema, dentro de su sector a nivel latinoamericano. Bueno, yo creo que el presidente Boric lo que ha hecho es actuar en base a lo que él ha señalado. Él ha hablado mucho del respeto a la democracia y a los derechos humanos, y en vista y paciencia de lo que está ocurriendo a todas luces en Venezuela, lo que correspondía es hacer lo que el presidente ha hecho, que es desconocer un triunfo de Maduro y señalar que además estamos ante una dictadura. Lo que nosotros creemos sí, que falta para completar aquello, para avanzar en base a ese mismo discurso, es reconocer el triunfo de González, y claramente eso ha sido distinto a lo que han hecho en otros países. Bueno, pero Chile es un país democrático, nuestro presidente es un presidente que siempre ha tenido y ha manifestado estar muy pendiente de la democracia en Chile y en otros lugares, y por lo tanto nos habría parecido extraño que no hubiera reconocido lo evidente, y por lo tanto nos parece que ha actuado de la manera correcta y de acuerdo a la tradición también chilena del respeto a la democracia, no solamente en nuestro país, sino que también en el continente. En esto se da algo bastante particular. Aquí usted, miembro del Partido Republicano, está apoyando al presidente Gabriel Boric en este tema en particular, pero un partido de su coalición, que es el Partido Comunista, no solo no lo ha apoyado, sino que, como usted bien dice, apoya prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y desde que el presidente Gabriel Boric, más o menos hace unas 27 horas, emitió este comunicado a través de la cuenta de X, prácticamente todos los actores políticos han dado una opinión, prácticamente todos apoyándolo, excepto el Partido Comunista, que lo vimos a Lautaro Carmona diciendo que se van a reunir para en algún momento comunicar su postura oficial respecto a la nueva postura del presidente Gabriel Boric. Le quiero preguntar qué cree que es lo que está aquí planificando el presidente del Partido Comunista, si es encontrar la forma de decir que no está de acuerdo o qué, porque ya a esta altura no tener una postura definida con lo que está pasando en Venezuela es muy raro. Bueno, yo creo que están en una situación compleja en el Partido Comunista, porque ellos ya han manifestado y ya han hablado que Maduro para ellos es un presidente democrático que habría sido reelecto. O sea, eso ya lo manifestaron. Lo que pasa es que hoy día está en statu quo, en el fondo, cómo ellos van a enfrentar los dichos últimos del presidente de Chile. Exacto. Yo creo que es complejo. Ellos forman parte del gobierno, de la coalición de gobierno, y yo estoy de acuerdo con que las coaliciones pueden haber miradas diferentes, y eso pienso que puede pasar en cualquier coalición, pero aquí estamos hablando de dos cosas muy importantes. Uno, el Partido Comunista es muy importante en esta coalición. Piensa usted que los principales cargos están siendo ocupados por militantes del Partido Comunista, por lo tanto no es un partido más, sino que tal vez es uno de los más importantes. Y en segundo término, estamos hablando aquí de algo que no es un matiz o no es algo superficial, estamos hablando de algo tan profundo como reconocer que lo que está ocurriendo en Venezuela es una dictadura versus reconocer o pensar que eso es un actuar democrático de un gobierno. Más aún,
cuando el Partido Comunista es el partido donde parte importante de sus comunicados, de su forma de actuar en la sociedad, precisamente tiene que ver con el discurso de la violación a los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, la vulneración de la democracia. Ese es su mantra permanente. Por tanto, que hoy día, que precisamente a todas luces, a vista y paciencia de toda Latinoamérica y de todos los partidos en todo el espectro político, reconocemos que estamos ante una dictadura en Venezuela, el único partido que extrañamente, a pesar de su discurso, no lo ve, es el Partido Comunista. Yo creo que efectivamente está muy complicado y no saben qué hacer, porque tiene costos para ellos reconocer que estamos ante una dictadura en Venezuela, como decir que no lo es y entonces estarían abiertamente en contra del presidente de la República, lo que a mi juicio ya ha ocurrido. Ellos ya se han manifestado en contra de lo que el presidente ha señalado, es decir, de la política de Chile respecto a que estamos ante una dictadura en Venezuela. Exacto, y el presidente Gabriel Boric lo tiene absolutamente claro, y al ir mucho más allá en su última declaración, me imagino que él también tenía muy claro que esto le pone presión al Partido Comunista, tal como usted señala, y aquí lo que uno puede percibir es que el presidente del PC, Lautaro Carmona, está cada vez más solo. Me parece que, al menos dentro del Partido Comunista, está acompañado algo a la distancia por Bárbara Figueroa, pero al menos en sus declaraciones, me parece que los ministros de Estado que son del partido, la ministra del Trabajo, la vocera de Gobierno y el ministro de Educación, que acá en CNN Prime anoche reconoció que efectivamente lo que hay también en Venezuela es, tal como lo dice el presidente de la República, ellos ya manifestaron que están con el presidente Gabriel Boric y no con su partido. Sí, pero es algo bastante extraño, porque, por ejemplo, la diputada Carmen Hertz y otros diputados comunistas han hablado de la actual democracia en Venezuela. Sí, no, yo estoy hablando del gobierno. Estoy de acuerdo que en el oficialismo los diputados comunistas se han mostrado mucho más cercanos a la postura que ha tenido Lautaro Carmona y destacando lo que sucedió en Venezuela. Sí, así es, pero otro personaje también importante es la presidenta de la Cámara de Diputados, que también ha dicho lo mismo en su discurso, pero al momento de votar, por ejemplo, acuerdos de resolución que dicen en relación con solicitarle al presidente que reconozca el triunfo de González, ella los ha votado en contra. Entonces también tenemos matices al interior del partido, pero los que están en cargos de ministerio simplemente dicen mi opinión personal, o yo por lo menos así lo he entendido, mi opinión personal es personal, yo en mi rol de ministra o de ministro apoyo al gobierno. Pero no he escuchado de sus labios decir estamos ante una dictadura, el Partido Comunista está equivocado, llamo a mi partido a que vuelva un cauce democrático, que vaya un cauce democrático. Eso no lo hemos escuchado. Y aquí es donde se ve, como usted menciona, una tensión que creo que no le hace bien al gobierno, pero sobre todo no le hace bien a nuestro país que la coalición gobernante tenga una facción que reconoce que hay una dictadura en Venezuela, y con todas las consecuencias y con todo lo que eso implica, y un partido tan importante como el Partido Comunista que como institución todavía no es capaz de reconocer aquello, sino que es más, haya reconocido que Maduro es un presidente democráticamente reelecto. Entonces ahí creo que tenemos un problema de la esencia. Tenemos un gobierno donde hay una parte importante de que forma parte del gobierno, que considera que la dictadura es democracia. Stefan Schubert, diputado republicano, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Prime. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Que tenga un buen fin de semana. Vamos ahora al caso Audios, porque hasta 18 años de cárcel arriesgan los imputados, según la Fiscalía, que terminó este viernes de exponer ante el tribunal en el final de la tercera jornada de formalización. Una audiencia que se extendió hasta al menos el próximo lunes, cuando se va a escuchar a las defensas de Luis Hermosilla, Luis Angulo y también de Leonarda Villalobos. Esta última se va a reincorporar luego de desmayarse durante un receso. Todo lo cuenta Estefanía Bustamante. ¿Hay alguna duda de que estamos en presencia de delitos graves, su señoría? ¿Cabe alguna duda que estaban organizados y sabían de todas estas maniobras fraudulentas? La verdad que no. A la Fiscalía no le cabe duda que los imputados por el caso Audios arriesgan hasta 18 años de cárcel y deben quedar en prisión preventiva. Eso le solicitaron al tribunal, que postergó para una cuarta jornada la formalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y su marido, Luis Angulo. Recuerde usted que en el audio el señor Hermosilla dice, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Y Villalobos contesta, esto es un delito. Ellos son abogados, saben lo que dicen. No hay ninguna duda, aquí solo cabe, magistrado, decretar prisión preventiva. Eso es todo.
Así, la fiscal metropolitana Oriente quería poner fin a las estrategias de las defensas, que argumentan errores cometidos en el polémico audio conocido hace 9 meses. Luego se daría paso al primer receso, que traería consigo un percance para uno de los imputados. El problema fue que el golpe que se dio en la cabeza fue bastante fuerte. ¿El qué? El golpe en la cabeza, se desmayó y se dio un golpe en la parte trasera de la cabeza. Tras un fuerte desmayo que afectó a Leonarda Villalobos, el tribunal no accedió a suspender la audiencia, pero sí autorizó su salida. ¿Te vas a reincorporar el lunes finalmente? ¿Hay algún problema de salud, Leonarda, para entender? Tiene una condición de base que es ser diabética. En relación a eso, recibió asistencia de salud aquí en el mismo tribunal y se le recomendó el poder revisarse y el asistir a algún centro de salud. Mientras acudía de urgencia a una clínica, la formalización continuó. En ella, la Fiscalía reveló un nuevo nombre que figuraría entre los clientes de Villalobos, acusada de sobornar a funcionarios públicos a cambio de información para sus representados. Se analizó la empresa Diamond y efectivamente es una empresa que es de propiedad de doña Tonka Sopicic, que era cliente de don Luis Hermosilla, pero que la parte tributaria estaba asociada a doña María Leonarda. También se expusieron nuevos mensajes, entre ellos el que sostuvo Villalobos con el funcionario de la Tesorería General, cuando este ya no quería más pagos en su cuenta. No me transfieran más, pero nunca más me pidas nada. No te haré ningún trabajo más. Preocúpate que paguen a la fecha. Los incumplimientos de esta gente son reiterados. Renatito, disculpa, yo te voy a cumplir. Participar, más allá de un ejercicio profesional como un gestor, es un tema de que cada abogado lo va decidiendo. Lo que no puede hacerse por un abogado es que, teniendo conocimiento del actual delictual de un cliente, participa en el mismo. En tanto, el Ministerio Público apuntó al riesgo de fuga de los imputados, citando incluso una conversación entre Hermosilla y Daniel Sauer sobre Rodrigo Toppelberg, desprendida del audio, que hasta ahora no han tenido autorización para emitir. En el minuto 73 de esta reunión, ¿no es cierto?, que es grabada, Daniel Sauer le dice a Luis Hermosilla, textual, dice: el hueón que en algún minuto te cierre la puerta, no te pase un peso más, diga filo, ¿sabes qué más? Me perdí esta hueá, pero con esta hueá ya no sigo. Y continúa la información. ¿Y qué le dice Daniel Sauer? Y jamás hay que ponerme negro, yo sé, para volverme negro. Pero más rápido, porque si no vamos a tener arraigo, no vamos a poder salir. Sí. Tras la exposición de la Fiscalía, el resto de los querellantes se sumó a la solicitud de prisión preventiva. En tiempos acotados se expuso el Consejo de Defensa del Estado, el abogado de 2 diputados querellantes y el Servicio de Impuestos Internos. Esa reunión efectivamente tenía una idea de contención de daño, como le llamaban. Pero específicamente ahí se habla de cómo pueden hacer ellos para no ser descubiertos. Estamos frente a una caja de Pandora. Se van creando y se van descubriendo nuevos elementos. Es decir, esta investigación no está cerrada. Investigación que también saltó a la política a propósito de los nexos expuestos por la Fiscalía, entre ellos los de Hermosilla y su íntimo amigo, el exministro Andrés Chadwick. No cabe absolutamente ningún espacio para la condescendencia. Acá tiene que caer el que tenga que caer. Esperamos obviamente la resolución final de la justicia en esto, pero ya los antecedentes expuestos son de suma gravedad. La Fiscalía ha hablado efectivamente de un consejero delictual. Son parte de los antecedentes del Ministerio Público que, al igual que el resto de los querellantes, solicitaron la prisión preventiva. El próximo lunes será el turno de las defensas antes de conocer la resolución del tribunal sobre los 3 imputados del caso Audios. El Tribunal Calificador de Elecciones destituyó a Cris Naranjo de su cargo de gobernadora regional de Coquimbo. ¿Debido a qué? Al uso indebido de un vehículo fiscal, maltrato a funcionarios, incumplimiento de los acuerdos del Consejo Regional, entre otros cargos. Previamente, la Contraloría había sancionado a Naranjo con la suspensión de su cargo por 2 meses, con goce solamente del 50% de su remuneración mensual. Tras el fallo del Tricel, la ahora exgobernadora queda inhabilitada de ejercer cargos públicos por 5 años. Hasta 150.000 pesos podría recibir como compensación un cliente afectado por 5 días sin luz. Esto es lo que en primera instancia se estima, pero aún queda tiempo para la propuesta de las empresas que iniciaron sus procesos voluntarios colectivos con el CERNAC. Obviamente estamos hablando de las empresas distribuidoras y
la crisis de los cortes de luz de hace 3 semanas. Un procedimiento, eso sí, al cual no todos se han acogido, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Entre 120.000 hasta 150.000 pesos por más de 5 días sin luz. Es lo que preliminarmente el CERNAC estima que se puede compensar tras los procesos voluntarios colectivos que ya iniciaron con Enel, CGE y Chilquinta. Proceso al que no todas las compañías se acogieron. En el caso del Grupo Saesa lo que dice es que hemos adelantado las compensaciones y hemos entregado compensaciones voluntarias, pero lo cierto es que lo que han adelantado son las compensaciones de la ley eléctrica. Se confunde a la ciudadanía lamentablemente por el Grupo Saesa, toda vez que las compensaciones que ofrece a los consumidores son totalmente inferiores a las que podrían lograrse en este proceso. Es que el Grupo Saesa, que opera con las distribuidoras Frontel, Saesa y Luz Osorno, decidió atenerse a los descuentos legales. Por eso el CERNAC anunció acciones legales contra la compañía, exigiendo multas y compensaciones. En tanto, más de 1.700.000 clientes se beneficiarían por las compensaciones voluntarias, aunque muchos son escépticos. Como unos 5 días por ahí, la verdad no creo. La verdad yo creo que inclusive ni baja de pago de la luz van a cobrar lo mismo de siempre, todos los meses nomás. No, nunca dan compensaciones para ese tipo de casos. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin luz? 7 días. ¿Esperan algún tipo de compensación? Por supuesto, porque tengo un hermano con cáncer y las puras inyecciones, cada caja vale 300.000 pesos. Dinero perdido que llegaría, pero no muy pronto, ya que el proceso demora desde 3 hasta 6 meses, mientras que en octubre se viene una nueva alza en la tarifa eléctrica de hasta 22%, por lo que los alcaldes piden acelerar las compensaciones. A nosotros nos interesa que la compensación a los vecinos de nuestras comunas sea rápida, sea justa. No puede ser que tengamos una institución como el Servicio Nacional del Consumidor que tiene que ponerse de rodillas ante las grandes empresas a esperar si es que están dispuestas a de manera voluntaria someterse a un acuerdo. Para nosotros es fundamental que esta compensación sea lo más justa posible y vemos con muy buenos ojos el trabajo que se está llevando a cabo, donde se busca obviamente poder compensar por tramos y diferenciar a aquellos que estuvieron 1 día, 2 días, 5 días, 15 días y en algunas comunas hasta el día de hoy sin el servicio de la luz. Alcaldes de comunas afectadas que constituyeron una mesa técnica junto al servicio con el fin de participar de las propuestas que entreguen las empresas. Yo espero además que al menos comprometan y cumplan su palabra, que se lo han dicho, han manifestado voluntad de participar en esta mesa y además han manifestado la voluntad de cerrarlo durante el mes de agosto. Esperamos además que pueda ser considerado esta disminución en la boleta, pero que también de alguna forma pueda hacer una señal de que esta alza de alguna forma o sea detenida, al menos ese es mi sentir. No creo que sea bueno dar una señal estas empresas eléctricas de retardar la solución, considerando que también hay un alza de la luz. Si bien la nueva alza es por la deuda con las generadoras por el congelamiento de las tarifas durante la pandemia y no va para las distribuidoras como Enel, igual es un golpe al bolsillo. Por eso el CERNAC espera tener claridad cuanto antes sobre el monto de las compensaciones. Lo que nosotros hemos querido hacer es agilizar al máximo estos procesos de manera tal de que de aquí a un horizonte de 1 mes tengamos claridad de si hay o no hay disposición de estas empresas que se han sometido al procedimiento. Aún se pueden ingresar denuncias en cernac.cl, llamando gratis al 800-700-100 o cualquier sucursal presencial del servicio Chile Atiende, aunque los afectados serán beneficiados de la eventual compensación aunque hayan o no denunciado. 3 semanas y todavía hay personas sin luz. Mínimo que las distribuidoras hayan parado la emisión de la boleta correspondiente quizás a un par de meses antes o un mes antes. Mínimo. Ahí veremos entonces qué es lo que sucede con estas compensaciones. Cambiamos de tema. La Fiscalía Regional de los Lagos abrió una investigación en contra del persecutor de Aysén, Carlos Palma, ante la posible violación de secreto en una investigación por narcotráfico. El fiscal se habría comunicado con Luis Hermosilla durante la indagatoria, por lo que se sospecha la filtración de información reservada. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. He recorrido la carrera fiscal por 21 años y fracción. He sido fiscal en Talca, en Concepción, en Coyhaique, 5 años. Su extensa carrera al interior del Ministerio Público siempre ha sido para él motivo de orgullo.
Una que para el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, podría verse enredada en las redes de Luis Hermosilla. ¿De qué relación tiene con el señor Carlos Palma, Luis? Está preguntando por su relación con un fiscal. No puede hablar porque estamos en audiencia. Es que mientras que el influyente abogado es formalizado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios, al sur del país, la Fiscalía Regional de Los Lagos abrió una investigación penal en contra del fiscal Palma por presunta violación de secreto en una causa por narcotráfico. La información de investigaciones penales está sujeta a reserva mientras se están desarrollando. No solo entregárselas a terceros, los únicos protegidos son ustedes que tienen el secreto de la fuente. Pero entregarla a terceros es infringir la ley. La sospecha del Ministerio Público es que Palma habría filtrado informaciones del denominado caso Viejos Arrayanes a Hermosilla, causa que en 2022 dejó una incautación de casi 20 kilos de cocaína y en la que uno de sus defensores era Juan Urrutia, abogado integrante del bufet de Hermosilla. El fiscal llama a Lucho y le comunica que hay un abogado de su oficina en una causa por narcotráfico. Eso tiene implicaciones legales. Y es que hasta hace poco su hermano y representado había sido abogado del Ministerio del Interior en causas como la del caso Huracán. ¿Cuál es el problema? Que la ley prohíbe que profesionales que trabajen en organismos del Estado intervengan en dichas causas. Por lo tanto, cuando Luis se entera de eso, habla con el abogado y le dice que o se sale del caso o se va a la oficina, y decidió quedarse con el caso y se fue de la oficina. Como les dije que hay que estar todo por la transparencia, me parece muy bien que se haga una investigación, pero estos son los hechos que yo conozco. Una versión similar dio también el fiscal Palma, el que enfatizó que se comunicó por WhatsApp con el jurista solo para informarle lo ocurrido. Aseguró también que jamás ha revelado información secreta, ya que todos los antecedentes eran de carácter público. No me pareció imprudente en el momento, visto desde hoy día, donde el estudio jurídico del señor Hermosilla es altamente cuestionado por todo lo que sabemos públicamente, por supuesto, pero hay que ubicarse en el contexto. Un representante de un poder del Estado debiese tener comunicaciones formales y por los medios institucionales y comunicaciones personales por medios directos con una persona que no tenía nada que ver con la investigación, es justamente lo que nos hace sospechar. Conversaciones con Luis Hermosilla que hace algunos meses le costaron al persecutor la incautación de su celular. La misma Fiscalía de Los Lagos investiga los ofrecimientos que recibió de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco, mientras Palma postulaba a fiscal nacional. Es grave que fiscales estén en eso. Las organizaciones criminales van a finalmente hacer lo que han hecho en otros lados, penetrar las instituciones, y eso hay que evitarlo. La violación de secreto en nuestro país también es considerado un delito. Podría incluso arriesgar una pena de al menos 3 años y 1 día por haber vulnerado el secreto. Costos que podría pagar el fiscal Carlos Palma. Por ahora, la Fiscalía Nacional no descarta suspenderlo de sus funciones, segundo funcionario público, que es investigado por presuntas filtraciones a Hermosilla, misma situación que empujó la salida del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Una vez al año, el INE entrega la encuesta suplementaria de ingresos de hogares. ¿Qué es lo que nos dice en simple? ¿Cuánto dinero recibe cada mes una persona? ¿Qué es lo que nos indicó respecto a 2023? Que la mitad de las personas que trabajan en nuestro país tuvieron ingresos, es decir, salario u otro tipo de remuneraciones e ingresos. ¿Cuánto fue cada mes? 582.000 pesos. Vuelvo a reiterar. La mitad de las personas en Chile recibe al mes 582.000 pesos o menos. Todos los detalles los tiene Pilar Gutiérrez. 582.000 pesos o menos. Ese es el salario mensual que recibió la mitad de los trabajadores en 2023. No solo eso, según la última encuesta suplementaria de ingresos del INE, si se divide por segmentos salariales, el grupo más grande es el más cercano al sueldo mínimo. El 50% de las personas ocupadas percibió ingresos menores o iguales a 582.559 pesos. El mayor porcentaje de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de 400 a 500.000 pesos, que concentró un 16,8% de las personas, y es interesante destacar que este es el tramo más cercano al ingreso mínimo neto.
La mediana de 582.000 pesos representa un aumento de alrededor de 80.000 pesos respecto a 2022, cuando fue de 502.604 pesos. Sin embargo, muchos dicen no percibir esa alza en sus bolsillos. Está todo muy caro y el alza del sueldo no compensa con lo que han subido los precios, ¿me entiendes? No se siente porque todos los alimentos suben demasiado, según IPC, más la UEF, más las lluvias. Ahora, si hablamos de promedio, este fue de 826.535 pesos. Este también aumentó 9% respecto a la medición anterior. Sin embargo, el 70% de los ocupados está bajo ese promedio. Aquí además entra como factor el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, algo que fue valorado por el gobierno. Al menos en materia de correr la brecha, no solamente de elevar el salario mínimo, sino que producir un efecto escalón, que creo que en los gráficos que se estaban ahí, se destacaban, se muestra de manera muy clara, es muy relevante porque todavía en el país la proporción de personas que reciben un ingreso alrededor del mínimo es grande. Creo que es importante relevar que políticas salariales tienen efectos positivos. Pero para los especialistas, el hecho de que el grupo más grande sea el que tiene menores ingresos impacta en la formalidad. Es bien importante pensar que si las personas ganan ingresos tan bajos, entonces ahí tenemos que ver, bueno, ¿cuál es para esa persona cuando evalúa la relación costo-beneficio de formalizarse? Una persona que gana ingresos tan bajos, ¿cierto? No solo es el costo de pagar impuestos, sino que es todo el costo en general del cumplimiento tributario. Al comparar los salarios, el ocupado formal gana en promedio 980.000 pesos mensuales, mientras que el ocupado informal tiene un ingreso medio de 389.000 pesos. Otro tema relevante es la brecha de género, que fue de un 23% en los salarios promedio, en desmedro de las mujeres. Cuando uno analiza, ¿no es cierto?, las brechas de género, uno habla así, las mujeres ganan menos, que es más o menos un 20%, y eso se ha mantenido más o menos en el tiempo, pero lo que es interesante es que a medida que aumenta el nivel educacional, no necesariamente baja mucho la brecha, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que mujeres altamente educadas no necesariamente van a tener, aunque a ellas les sube el salario, no necesariamente vamos a ver una disminución en la brecha, y eso es porque a los hombres con el mismo nivel de educación ganan todavía más. Cifras difíciles de asimilar para los millones de trabajadores con esos salarios, al mismo tiempo que tienen que soportar el alza en el costo de la vida, como en las tarifas eléctricas o en una inflación que volvería a subir, golpeando nuevamente a los bolsillos. Ese informe es sumamente importante para discusiones de políticas públicas. Por ejemplo, una que es muy polémica y que causa muchas pasiones, como es la reforma previsional. ¿Realmente creemos que se pueden tener buenas pensiones con ese nivel de ingresos? Porque esos son los ingresos formales, porque los de afuera, los informales, no pagan impuestos, por lo tanto, da lo mismo, tampoco pagan cotizaciones. ¿Realmente se pueden conseguir buenas pensiones con ese nivel de ingresos? Les aseguro que da lo mismo la reforma que se haga, da lo mismo quien administre los fondos de pensiones, da lo mismo cómo se invierten esos fondos. Con ese nivel de ingresos, no hay jubilación buena posible, independiente del sistema. Y una economía que busque generar ingresos para todos más altos es sumamente difícil. Por lo tanto, la tarea es bastante más ardua que solamente concordar una reforma de pensiones. Cambiamos de tema porque con el objetivo de reducir los riesgos que conlleva andar con dinero en efectivo, el Mercado Lo Valledor inauguró un nuevo sistema en el que locatarios y comerciantes podrán depositar sus ganancias. Esto para evitar robos como el ocurrido a inicios de año y que involucró a 2 agricultores, quienes fueron asesinados tras vender sus productos en ese recinto. Algo parecido hicieron también las distribuidoras de combustible en las estaciones de servicio. María Luisa Carrión tiene los detalles. La máquina tiene 2 accesos QR, uno acá en la puerta principal y uno acá en el habitáculo, en el cual nosotros podemos ingresar con nuestro carnet al habitáculo de depósito. Y una vez acá, en las opciones de operación de efectivo, aparecerá la opción de depositar, en la cual nosotros podemos ingresar el efectivo en la máquina. Y allí esta máquina validará el efectivo y rechazará los billetes falsos o aquellos con cinta adhesiva y corchetes. Luego imprimirá un voucher que servirá como prueba de la transacción. ¿De qué estamos hablando? De un nuevo sistema que se inauguró en Lo Valledor, donde los locatarios podrán depositar su dinero en efectivo en este cash center, evitando andar con él, generando problemas de seguridad. Han asaltado a gente afuera, o llegando a sus casas,
Entonces les va a facilitar para que no lo asalten. Sobre todo la noche, porque aquí circula mucha gente, mucho comerciante, entonces cuando suben los precios de la mercadería toda la gente anda con efectivo, entonces es favorable que haya una parte donde se descargue con el dinero, se vayan a la casa, no vaya a pasar algo, que ahora hay mucha delincuencia. ¿Cómo operará? Primero, quienes quieran utilizar este sistema deberán realizar una preinscripción para que les lleguen las coordenadas necesarias para utilizar la máquina. Tienes que presentar algunos documentos, pero te diría que es bastante ágil. Tienes que presentar los documentos de tu empresa, Prosegur se encarga de indicarte lo que tú necesitas y luego de eso pasan alrededor de una semana y ya deberías estar listos, habilitados con el usuario y con la unidad para poder depositar. En total serán 4 dispositivos de 4 bancos distintos que estarán disponibles las 24 horas todos los días del año. Las máquinas vienen con sistemas de seguridad, vienen con alarmas, hay una cámara que está constantemente enviando en vivo y en directo, las 24 horas del día, 365 días del año, las imágenes en tiempo real al centro de monitoreo de Prosegur. Y naturalmente nosotros tenemos además sistemas de imágenes de respaldo, sistemas de sensores antiimpacto, muchas medidas de seguridad. Esta operación será abonada en el mismo día de la cuenta asociada. Esta innovación del mercado Lo Valledor es la primera de estas características en el país y busca dar solución a la inseguridad que tenían los locatarios. Esto significa que la gente ya no va a tener que andar en las calles, en los bancos, haciendo fila y andar con mucha plata en los bolsillos, exponiéndose a ellos o a sus trabajadores o parientes, que es lo que normalmente pasa. Hemos hecho un plan mancomunado con el Estado, con el gobierno, el cual hemos ido dando muchos resultados, como son las cámaras, seguridad para los guardias. Este es un avance muy importante. Y yo dije la otra vez que Lo Valledor siempre va a la ofensiva, cuando nos ha ido escuchando todas las veces que nosotros hemos planteado nuestras propias reivindicaciones. Y esto es modernización. Y la Feria Libre, obviamente que estamos por la modernización. Modernización con la que esperan dejar atrás amargos recuerdos. A comienzos de 2024, 2 agricultores fueron asesinados tras ser seguidos desde Lo Valledor hasta Malloa. 4 sujetos, quienes permanecían en el país con situación irregular, los asaltaran en la carretera de La Fruta para robarles las ganancias por las ventas de sus productos en Lo Valledor. Después de eso, se agilizaron una serie de medidas de seguridad en el ingreso al mercado más grande del país, que en su primer día, usted recordará, dejó esta lamentable imagen. Es tan cruda la imagen que no se puede mostrar, pero al menos sí escuchar los 6 disparos que realizó esta mujer. Y así, intentando dar otra cara a un mercado que tiene arraigado el uso del efectivo, es que se llega a esta inauguración de este espacio que ya está disponible. Porque el compromiso público-privado permite que nos dividamos las tareas, entendiendo que la responsabilidad de proteger es del Estado y la tarea de seguridad es del gobierno, pero avanzamos mucho más rápido, de manera más eficiente cuando trabajamos en conjunto. Nuevas medidas de seguridad completamente operativas en la que agricultores, locatarios e incluso feriantes podrán depositar su dinero en efectivo para evitar andar con él y así exponerse a quienes quieren apoderarse de lo ajeno. Pasan las décadas y la familia Kennedy sigue siendo protagonista en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Es lo que nos va a contar Isel Guerra en el inicio de su comentario internacional. Muy buenas noches, Isel. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas noches. Sí, con una carrera electoral que queda un poco más de 70 días para las elecciones y todavía hay sorpresas y cambios en la trama. Y justamente Robert F. Kennedy Jr. era, hasta hace algunas horas atrás, otra de las opciones que iba a estar en las papeletas del próximo 5 de noviembre y claro, con una campaña electoral que ha entrado en una nueva etapa. Escuchábamos el día de ayer el discurso de Kamala Harris aceptando la nominación que le entregaba su partido. Horas después, hoy justamente, esta figura política estadounidense anunciaba la suspensión de su campaña. Ojo allí también con ese concepto, ¿no? Porque en rigor él no baja su campaña electoral, es un candidato independiente,
pero la suspende en 10 estados claves. Y ojo, ¿para quién? Para a quien vemos a nuestras espaldas, a favor de Donald Trump, con quien participaba justamente de un acto político hace algunos momentos atrás en Arizona. Qué interesante lo que mencionas, porque uno vincula a la familia Kennedy con el Partido Demócrata. Exacto. Y aquí este sobrino de John F. Kennedy apoya a Donald Trump. Exacto, y eso incluso ha llevado, Nico, a que en horas de esta tarde miembros de la familia Kennedy salieran a repudiar y condenar justamente esta decisión que se daba a conocer durante esta jornada, pero que de todas formas ya estaba tomando forma hace ya algunos días atrás. Vamos a revisar todo lo que ha ocurrido durante esta jornada, en qué pie queda ahora la campaña electoral y hasta qué punto podría servirle a Donald Trump este respaldo que ha recibido durante esta jornada. Lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó José Arriagada. I accept your nomination to be President of the United States of America. Gritos y aplausos de miles de demócratas que sellaron la inédita nominación de Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Un discurso clave en la cuarta y última noche de convención en esta carrera electoral para buscar posicionar a Harris y Walz como fórmula frente a las figuras de Trump y J.D. Vance. Pero los aspirantes a la Casa Blanca también deberán conquistar al porcentaje de votantes indecisos, especialmente en estados como Pennsylvania, donde ayer algunos de sus electores reaccionaron al discurso de la demócrata. Considero que abordó todos los puntos que yo quería saber. Quería saber más de ella, de sus políticas económicas, las políticas exteriores. También sentí que se veía muy presidencial, sonó muy presidencial, y creo que ella unificará. Creo que ella no estuvo suficientemente enfocada en las políticas. Habló demasiado de su historia personal, lo cual está bien, pero siento que ella todavía no está lista. Tras las presiones internas para que Joe Biden bajara su candidatura, la figura de Kamala Harris ha tenido un rápido ascenso en el escenario nacional. En pocos días logró generar un ambiente de optimismo dentro del Partido Demócrata, algo que ya han comenzado a constatar los sondeos. Y creo que Kamala Harris ha logrado en tiempo récord establecerse como una figura de unidad y sobre todo cambiar la trayectoria de la campaña, ¿no? Y presentar una campaña alegre, una campaña entusiasta, una campaña con una perspectiva mucho más positiva a la que tenía, carismática, por cierto, de la que tenía Biden. Pero esta jornada hubo un cambio de planes en la carrera electoral. Escucha, no soy fanático del presidente Trump. Me estoy postulando contra él y tengo la intención de vencerlo en esta elección. Quiero vencerlo en igualdad de condiciones. No quiero vencerlo por un caso judicial. Pero 5 meses después, el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. suspendió su candidatura en 10 estados en disputa y anunció su apoyo al candidato republicano, una decisión no esperada, ya que el candidato militó en el Partido Demócrata gran parte de su vida y es familiar de figuras históricas del mismo partido, como el expresidente John F. Kennedy. Quiero que todos sepan que no voy a dar por terminada mi campaña, simplemente la estoy suspendiendo. 3 grandes causas me llevaron a participar en esta contienda, y estas son principalmente causas que me persuadieron a abandonar el Partido Demócrata y postularme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump. Las causas fueron la libertad de expresión, la guerra en Ucrania y la guerra contra nuestros hijos. Kennedy cuenta con un 5% según algunos sondeos, por lo que su intención de unir fuerzas con Trump podría alterar la estrecha diferencia entre Harris y Trump que plantean las encuestas. Incluso el expresidente republicano se ha mostrado abierto a contar con Kennedy en la Casa Blanca si él resulta electo. Acabamos de recibir un muy buen apoyo de Robert Kennedy Jr. Solo quiero agradecerles a todos y quiero agradecerle a Bobby. Esto fue muy agradable, realmente muy agradable. Eso es importante. Es un gran tipo, respetado por todos. La carrera por la Casa Blanca entra en una nueva etapa. Con los candidatos ya oficializados, el 10 de septiembre será la primera vez que Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán cara a cara en un debate para mostrar sus intenciones de sentarse en el sillón presidencial.
Pasamos de Estados Unidos a Alemania con algo que sucedió este viernes. Sí, una noticia sumamente dramática y lamentable llega desde el oeste de esta nación debido a un ataque con cuchillo en medio de la realización de un festival que se estaba llevando a cabo durante esta noche en la ciudad de Solingen, cerca de Düsseldorf. Y claro, con lo que ya las autoridades, Nico, están calificando como un posible ataque terrorista. Esto debido a este hecho que se registraba eso a las 21:45 hora local en el centro de esta ciudad donde se estaba llevando a cabo este festival, y lamentablemente ya las autoridades aquí hablan de al menos 3 personas fallecidas, así como también varios heridos, al menos 3 de ellos graves, y con una operación todavía que se está llevando a cabo justamente en esta ciudad alemana, porque el atacante aparentemente habría huido del lugar y eso motivaba a la policía a iniciar una búsqueda, incluso con helicópteros sobrevolando la zona de esta ciudad para dar con esta persona, y a tal punto, ¿no?, que se le había pedido a la población incluso poder abandonar la zona en medio de esta operación que se estaba llevando a cabo y se está llevando a cabo para dar con este presunto autor de este ataque con cuchillo durante horas de esta noche en la hora local justamente de Alemania. Acá en CNN Prime ya hablamos bastante de Venezuela, pero volvemos nuevamente a las distintas aristas de las últimas elecciones presidenciales, y esta vez con el que para muchos ganó las elecciones, pero no para el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, exactamente, con la justicia chavista por lo demás, que ha estrechado cada vez más el cerco judicial contra Edmundo González. Lo hemos hablado en extenso, ¿no? La decisión que conocíamos el día de ayer de parte del Tribunal Supremo, ¿no?, al supuestamente ratificar esta supuesta victoria de Nicolás Maduro. Y durante esta jornada ha sido el turno del fiscal general Tarek William Saab, que ha citado a declarar a Edmundo González bajo un largo listado de posibles delitos, Nico. Y te paso a enumerar algunos de ellos: usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, incluso asociación para delinquir y conspiración, y todo esto bajo la razón que esgrimen, siempre teniendo en cuenta que la justicia está controlada por el chavismo, en este caso por el fiscal general, por la publicación de las actas de las elecciones en esta página web, que incluso nosotros aquí les mostramos cómo funcionaba esta página, les mostramos una de estas actas. Pues bien, justamente aquí el fiscal general apunta que eso es un delito, básicamente por impedir, acusan ellos, el normal funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Y claro, con una publicación de las actas, básicamente estamos hablando del 80% del escrutinio que fueron recolectadas durante esa jornada electoral del 28 de julio, y que básicamente le dan la victoria a Edmundo González con cerca del 70% de los votos, y con Nicolás Maduro en estas actas planteadas y presentadas con menos del 30%. Y todo esto en medio de una figura opositora que ha estado alejado de las calles. Podríamos hablar de una especie de semiclandestinidad en la que está actualmente Edmundo González. De hecho, la última vez que fue visto en alguna actividad pública fue el pasado 31 de julio. María Corina Machado enfrenta una situación bastante similar. La diferencia es que sí, a Machado la hemos visto en algunas actividades, sobre todo en las más recientes protestas, pero claro, hay que tener en cuenta además que Edmundo González el día de ayer, y lo veíamos en esta decisión del Tribunal Supremo, lo considera en desacato, y ese era justamente uno de los cuestionamientos que lanzaba Nicolás Maduro el día de ayer por la noche, pero recordando también que el propio Nicolás Maduro había amenazado a Edmundo González con la cárcel también por estos mismos días. Así es. Creo que tenemos que hablar de México, de una situación muy particular que ocurrió en un parque de diversiones llamado Six Flags. Exactamente, y esta noticia no es apta para aquellas personas que le tienen miedo a las alturas, porque unas 30 personas aproximadamente estuvieron por 10 minutos en Nicolás, también para quienes nos escuchan y ven a esta hora, 10 minutos a 74 metros de altura atrapados en estas sillas voladoras de esta atracción de Six Flags en Ciudad de México, y todo esto debido a que de repente se empezaron a registrar lluvias sumamente intensas y fuertes vientos que originaron, ¿no?, la interrupción de la operación normal de esta atracción ubicada
ubicada en la capital mexicana, y allí estuvieron. De hecho, los registros son bastante dramáticos. En algunos de ellos se puede escuchar justamente a la gente desesperada preguntándose por qué estaban atrapados en este lugar. Y claro, finalmente desde la compañía detrás de este parque de diversiones aseguraron que el personal siguió todos los protocolos establecidos y que todos los asistentes de esta atracción fueron evacuados de forma segura. Pero independiente de eso, Nico, te puedo decir que el susto seguramente los va a marcar por un largo tiempo. 10 minutos que deben haberse sentido como días allá arriba por las personas que quedaron atrapadas. Y ahí los protocolos generalmente en los parques de diversiones es que cuando viene una tormenta se paran los juegos, pero con las personas abajo. Claro, exactamente. Y todas estas personas, más de 30, no atrapadas allí por largos minutos para ellos, esperando allí que justamente las autoridades de este parque pudieran rescatarlos. Lo cierto es que, al menos en mi caso personal, yo habría estado vuelta loca, básicamente, porque la verdad es que en el video se puede advertir justamente la altura tremenda, 74 metros, y sin saber qué está pasando, lo encargo. No, yo creo que todas las personas tuvieron esa misma sensación. Llega al final de las noticias en CNN Prime de este viernes. Ahora viene CNN Tiempo y luego, como ya lo saben, CNN Magazine. Viene 23 de agosto, así estuvo las noticias de Chile y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches, buen fin de semana.